Un cordial saludo para todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a este workshop virtual que hemos preparado para todos ustedes con un inmenso cariño desde Psiconeuroscience, desde Be English y desde Campus Linguae, que hemos sido los organizadores de este evento. Para cada uno de ustedes les deseamos que se encuentren muy bien y esperemos de que este espacio sea un espacio muy enriquecedor para todos y cada uno de nosotros, en donde vamos a tener la oportunidad de compartir sobre un tema muy importante, y es el proceso de la gestión de las emociones, mucho más aquellas emociones que experimentan nuestros más pequeños. En este espacio que hemos denominado Emotion High, Building Emotional Skills for Little Explorers, vamos a tener la oportunidad de aprender sobre las emociones, entendiendo que las emociones son pequeñas señales que nos ayudan a entender nuestra relación con el entorno y la percepción de la realidad, y son parte del proceso mediante el cual construimos nuestros sentimientos y la forma en que valoramos el entorno. Esta exploración que tendrá lugar el día de hoy, pues va a permitirnos tener esa conexión tanto para nosotros como adultos, pero en especial cómo vamos a poder emplearlo y hacerlo con los niños. Y esto lo vamos a hacer a través de un lenguaje muy sencillo, a través de muchos símiles de cómo, por ejemplo, las abejas en su colmena trabajan en equipo para construir su panal. De igual manera, es un proceso en equipo el que se precisa para construir las habilidades emocionales, tanto a nivel personal como para nuestros niños y nuestras niñas. Le hemos denominado Emotion Hive porque las emociones son como una colmena. Es algo que requiere mucho trabajo. Y de una u otra forma es necesario que se pueda dar ese proceso de construcción de las habilidades y las herramientas para poder gestionar de una manera mucho más asertiva nuestras emociones y enseñar a nuestros niños y niñas cómo lo pueden hacer de una mejor manera. Los organizadores de este evento tenemos el privilegio de esta invitación. Yo soy el doctor Esteban Arciniegas. Soy psicólogo con enfoque clínico de terapia cognitivo-conductual. Tengo una maestría y un doctorado en el área de la hipnosis clínica. De igual manera, en este momento estoy cursando un proceso de formación a nivel de maestría en el área de psicología clínica y de la salud, y de manera simultánea un gran máster en psiquiatría. Quiero agradecer de igual manera a nuestra COO de Psiconeuroscience, la doctora Isis Andrea Coral, por su gestión en nuestro proceso dentro de la organización. Extendemos nuestro agradecimiento a la doctora Valentina Coral, quien es la CEO de la Academia Be English, quien ha sido quien nos ha aperturado este espacio de una manera muy especial con el fin de poder llevar esta información que tiene mucho valor a todas y cada una de las personas que hacen parte de esta familia en Be English, y tenemos también el privilegio de contar con la invitación y el apoyo del CEO Harold de Campus Linguae de la ciudad de Ipiales, Nariño, quien también se ha sumado a esta iniciativa, entendiendo la importancia que tienen las emociones, la importancia que tiene la salud emocional y por consiguiente cómo esto puede beneficiarnos en el proceso de saber tanto reconocerlas como poder gestionarlas. El objetivo de nuestro taller se orienta de manera puntual a que podamos reconocer las emociones. Las emociones son múltiples, ahora las vamos a ver con más detenimiento y profundidad, pero vamos a aprender a reconocerlas, saber qué son las emociones, cuáles son las emociones que podríamos denominar como primarias. Vamos a descubrir de igual manera cómo podemos aprender a gestionarlas. Es un proceso.
Muchas veces hemos escuchado hablar acerca de controlar las emociones. Desde la psicología clínica hablamos mucho más de un proceso que consiste en una orientación hacia la gestión, aprender a gestionarlas, porque no se trata de un proceso que busque reprimirlas, sino aprender a reconocerlas y aprender a gestionarlas para que podamos tener procesos mucho más asertivos en nuestro día a día y en nuestra cotidianidad. Para los papás y mamás que hoy nos acompañan, que hacen parte de Be English y de Campus Linguae, pues la idea es que podamos tener no solamente un reconocimiento, sino también algunas ideas en torno a ese proceso de gestión. Entonces, vamos a ir a lo largo de nuestro workshop resolviendo algunas inquietudes, contextualizando algunos procesos para llegar a entender que es necesario tener ciertas herramientas, gestionar nosotros nuestras emociones y poder contribuir a la gestión emocional de nuestros niños y niñas en casa. Las emociones. Siempre se habla de las emociones, sabemos de ellas. Existen múltiples conceptos en torno a las emociones y muchas veces solemos tener de pronto algún tipo de confusión en relación a las emociones, a los sentimientos, a los estados de ánimo, pero las emociones, para que lo tengamos presente y que sea algo que aprendamos hoy, muy significativo, podemos definir las emociones dividiendo la palabra. Quitemos la E, corramos la E un poquito y dejemos mociones, entendiendo mociones como movimiento. Y la E nos va a recordar la palabra energía. Entonces, cuando hablamos de las emociones, vamos a decir que las emociones son energía en movimiento. ¿Y esta energía a qué hace referencia? Básicamente hace referencia a los procesos que tienen que ver con la manera en que nuestro cuerpo responde de una manera natural a los estímulos que logramos experimentar. Esos estímulos, mediante qué mecanismos los recepcionamos, a través de los órganos de los sentidos. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olfateamos, lo que probamos, lo que tocamos. Los órganos de los sentidos nos permiten entrar en una conexión con nuestro entorno, con la realidad, y por consiguiente también nos van a permitir que cuando estos estímulos ingresen a nuestro organismo, a nuestro cerebro, pues entonces tengamos una respuesta emocional, una respuesta energética. Cuando hablamos de energética nos referimos a un impulso de respuesta que viaja a través del sistema nervioso y que nos permite significar las experiencias que estamos teniendo en nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, escuchamos una canción, el estímulo se da a través de la audición y esa canción nos hace sentir alegres. Entonces, genera una respuesta emocional orientada hacia la alegría. De igual manera, podemos ver quizás una película y esta película tiene un contenido, llamémoslo, triste. Y cuando vemos las escenas, pues entonces vamos a sentirnos identificados y ese estímulo va a orientarnos a una tristeza. Pero entonces, las emociones por mucho tiempo se consideraban y se definían como que algunas eran buenas, como que algunas eran malas, pero a la fecha y desde el área de la psicología podemos decir que las emociones no son buenas ni son malas. Las emociones son respuestas biológicas. Y como respuestas biológicas tenemos que aprender a gestionarlas para que éstas sean mayormente asertivas en nuestra forma de responder a este estímulo. No son buenas, no son malas. Podríamos decir que cada emoción tiene aspectos positivos y aspectos negativos. De ahí la importancia del aprendizaje de la gestión de las emociones, ya que de esta manera podemos entender que inclusive alguna emoción que en algún momento podemos considerar que no es tan positiva, pues también tiene una razón de ser en nuestra cotidianidad y en la forma en que entendemos los contextos de la realidad.
Cuando hablamos de salud emocional, hablamos de emociones, es necesario hablar de la salud emocional. Entonces, ¿en qué se basa esta salud emocional? Básicamente se basa en la capacidad que nosotros tengamos de reconocer, expresar y gestionar nuestras emociones de manera mayormente positiva o de mayor manera asertiva. En los niños es muy importante que esta salud emocional esté y que pueda darse de una manera muy natural para ellos. Y la única forma de poder lograr estos procesos es cuando esto se da desde la edad temprana. Si nosotros tenemos un compromiso como padres, como educadores, de poder hacer un acompañamiento desde una comunicación asertiva, desde un ejemplo de la cotidianidad, pues vamos a lograr que nuestros niños y nuestras niñas sepan reconocer sus emociones, expresar sus emociones en un contexto asertivo y también que aprendan a gestionarlas. ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué es tan importante? Porque esto va a permitir que nuestros niños y nuestras niñas logren afrontar la realidad de sus contextos de una manera mucho más benéfica para ellos, que puedan hacerle frente a la frustración, que puedan hacerle frente a sus temores, que puedan desarrollar sus habilidades sociales, que tengan una capacidad comunicativa con sus pares, con sus padres, en su colegio, y de esta manera poder tener una autopercepción y una construcción de su identidad de una manera sana, de una manera positiva y funcional para ellos. Entonces, vemos que esta importancia va anclando una serie de situaciones que son determinantes. Hablamos en primer lugar del bienestar, entendiendo ese bienestar como un factor de integralidad, en donde todos los ámbitos de la vida del niño y de la niña pues van a lograr estar consolidados en aspectos positivos para ellos. El aprendizaje, sus relaciones interpersonales, su autoestima, el tema de cómo ellos se autoperciben. Entonces no solamente está la autoestima, sino la autopercepción, cómo ellos tienen su autoimagen. Y esto es algo muy importante para que los niños logren vivir entornos sanos y logren de una u otra manera llegar a una adolescencia y posteriormente a una adultez, teniendo herramientas que van a ser sumamente valiosas para que ellos puedan desenvolverse de una mejor manera. Cuando estamos en estos espacios, los que son papitos, los que son mamitas, pues procuran entender desde su historia de vida que quieren dar lo mejor para sus hijos. Y es algo que solemos escuchar mucho cuando se dice, es que yo no quiero que mi hijo le falte lo que a mí me faltó, o yo no quiero que mi hijo, mi hija pase aquellas cosas que de pronto me sucedieron a mí, o que no tenga aquellas carencias que en algún momento yo tuve. Y esto es algo muy importante porque uno de los factores que desafortunadamente en muchos casos pues no se dio y que ya en la adultez logramos entender su importancia es el tema de la gestión de las emociones. Entonces, si cuando ya estamos adultos necesitamos seguir ese proceso o acercarnos a ese proceso para aprender a gestionar nuestras emociones, si logramos que nuestros niños y nuestras niñas logren estos procesos, pues vamos a ver hitos diferenciadores en la forma en las cuales ellos van a poder afrontar la realidad futura. La frustración, la depresión, la ansiedad, el estrés, que son factores inherentes en menor o mayor medida, dependiendo ciertas condiciones contextuales, ciertos factores sociales, pero que en ellos pueda hacerse un hito diferenciador para que ellos cuenten con estas herramientas que van a hacer de su vida algo mucho mejor. Vas a lograr tener una vida mucho más positiva en múltiples aspectos. Entonces, cuando nos acercamos a observar nuestros niños en el margen de los 3 a los 6 años, entonces tenemos que entender de que hay unos parámetros contextuales en relación a
¿Cómo identificamos que nuestros niños tienen una buena salud emocional? Entonces podemos decir de que ellos logran expresar sus emociones de manera adecuada. Y cuando hablamos de expresar las emociones de manera adecuada, estamos hablando de que muchos de ellos no tienen quizás la capacidad de lenguaje, apenas la están desarrollando, pero entonces ellos logran hacerse entender y tienen respuestas que son coherentes con los estímulos. Por ejemplo, si perdieron su juguete, es normal que se sientan tristes y la tristeza se asocia con una respuesta de llanto. Entonces, eso es normal. Que de pronto en la actividad que estaban realizando o en el espacio en donde estaban no se les permite cierta actividad o cierta acción y entonces se enojan. Entonces, que ellos expresen su enojo, quedándose serios, quedándose callados, frunciendo el ceño, y de igual manera la alegría en un entorno de una fiesta con los amigos, de un cumpleaños, de un espacio de integración en el colegio, que si hay música, pues ellos también puedan tener esa capacidad de expresar sus emociones de una manera consecuente con los estímulos. ¿Por qué lo mencionamos? Y cualquiera diría, no, pero pues eso es lo natural o lo que se debería dar. Desafortunadamente, en muchos casos, las emociones en los niños pueden generarse variaciones en su forma de expresarse. Entonces, por eso es importante que logremos ser muy perceptivos de cómo está la salud emocional de nuestros niños y niñas para poder reconocer si el estímulo está siendo consecuente con su respuesta, ellos se están expresando de la manera correcta, si están en una fiesta, están alegres, o por el contrario, se esconden, o por el contrario, lloran. Es normal, por ejemplo, en una fiesta, que si hay un payaso en la recreación, muchos niños le tienen temor a los payasos. Entonces, ese temor se va a expresar a través del llanto o a través de no querer integrarse, pero entonces es consecuente, es una emoción con una respuesta consecuente. El problema que logramos identificar en muchos casos es que esto no tenga una coherencia, que el estímulo y la respuesta no sean coherentes. Entonces, expresar las emociones de manera adecuada, pues es una característica determinante en relación a esa buena salud emocional. También podemos entender, por ejemplo, que los niños, en margen de los 3 a los 6 años, es normal que hagan berrinches o se frustren. Pero ese espacio del berrinche o el espacio de la frustración debe tener un tiempo. En algunos es un poco más extenso, en algunos es un poco más corto, pero siempre debe venir acompañado posterior de un periodo de calma. Si después del berrinche o de la frustración no hay un periodo de calma, sino que por el contrario el niño sigue en una tendencia de tristeza, aislamiento, enojo, agresividad, pues es importante identificar qué está pasando y qué factores en su entorno están generando que el niño tenga este aprendizaje en torno a la respuesta emocional. Y aquí hay un punto muy importante que me gustaría hacer mención y es con respecto al hecho de las conductas. Cuando hablamos de la conducta, la forma en la cual nuestros niños expresan la respuesta de sus emociones, pues es una forma aprendida. Por eso es tan importante el factor del ejemplo, el ejemplo en casa. ¿Por qué? Porque ellos están absorbiendo la forma, aprendiendo, generando una estructura de aprendizaje, una estructura cognitiva en torno a cómo responder a los estímulos por medio de las emociones, cómo responder a la realidad, y entonces es mediante el ejemplo que muchas veces la conducta de los niños es un espejo o un reflejo de lo que están viendo en casa. ¿Qué otro aspecto tenemos para identificar esta buena salud emocional en los niños? Pues tenemos el hecho de que son niños que tienen confianza en sí mismos y en sus habilidades. Sabemos que en el proceso de la infancia se están apenas forjando los aspectos y los rasgos asociados al temperamento, asociados al carácter para ir construyendo la personalidad. Pero estos factores inciden en observar si el niño se siente en confianza.
en confianza en su entorno académico, en confianza en familia, en confianza por sus habilidades. Cuando los niños, por ejemplo, son buenos cantando, entonces sabe que es bueno cantando, se tiene confianza, puede cantar, pero hay niños que se cohíben o que están demasiado temerosos. Entonces toca empezar a identificar si esos rasgos tienen que ver con que no se está dando una buena gestión de sus emociones. Niños que logran jugar e interactuar con sus pares, con otros niños, de forma positiva. Esto es un muy buen indicador de una salud emocional. Hay niños que en su espacio de escolaridad o en espacios, por ejemplo, ir al parque, ir a una fiesta, no son capaces de interactuar con sus pares. Tienen temor de hacerlo, se cohíben de hacerlo, lloran. Entonces esto nos muestra que no hay una fortaleza, no se ha fortalecido esa habilidad en torno a su gestión emocional. Y es importante que podamos tener eso en cuenta para orientarlos a una mejor manera de gestionar sus habilidades sociales. Niños que muestran curiosidad y ganas de aprender. Y esto es muy importante y a la misma vez es muy bonito. En este periodo, de los 3 a los 6 años, los niños, por eso en nuestro workshop hablamos de exploradores. Los niños y niñas en esta etapa están descubriendo muchas cosas. Y eso que están descubriendo, pues lo trazan en expresiones en las cuales empiezan a preguntar, ¿por qué esto? ¿Y esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Y muchas veces, pues esto para los padres puede llegar a ser molesto y es entendible en el sentido de que muchas veces se vuelven demasiado reiterativos, pero es demasiado importante aprovechar el hecho de esa curiosidad y ese deseo de aprender, porque es precisamente mediante esa información y esa manera asertiva mediante la cual nosotros vamos a lograr compartir con ellos, explicarles a ellos, enseñarles para que sus esquemas cognitivos se fortalezcan, pues es la manera en la cual se va a lograr que ellos vayan construyendo su conocimiento, su interpretación del mundo y que se nutra ese aspecto de curiosidad y ganas de aprender. Esto es muy importante y muy determinante. Y hay una característica, un criterio que tenemos de cierre, que es buscar el apoyo en los adultos cuando lo necesitan. Y esto engloba muchas cosas, principalmente la confianza. Es muy importante que nosotros podamos generar espacios seguros para los niños y las niñas, que ellas puedan y ellos puedan sentirse seguros de poder recurrir a papá, de poder recurrir a mamá, de poder recurrir al profe, a la profe, que puedan recurrir a un tío, a la abuela, a figuras que pueden ser de orientación y de autoridad para que les contribuyan y les ayuden en sus procesos de afrontar la realidad. Necesito abrir algo, necesito que me ayudes a limpiar algo, necesito que me lleves a un lugar, me duele algo, y que pueda darse ese proceso de buscar el apoyo en diferentes contextos, nos va a mostrar que son niños y niñas que cuentan con una buena salud emocional. Y esto es muy determinante, muy importante. ¿Por qué los padres en todo este proceso son determinantes? Son la clave. Porque los niños y las niñas toman como referente de aprendizaje primario a sus padres. Regularmente va a haber uno de los dos padres con el cual se identifican más y van a intentar generar procesos de emulación. Es muy importante que los padres puedan estar allí, brindando amor, seguridad y dando un ejemplo consecuente para los procesos de gestión emocional. ¿De qué manera los niños van a aprender mejor a gestionar sus emociones? Pues a través de la observación de cómo sus padres gestionan sus propias emociones. ¿Cómo los niños van a aprender a resolver sus problemas? Pues de la manera en que los padres resuelven los problemas. ¿Cómo van a lograr los niños reconocer una autoestima
y generar una orientación a los procesos del autocuidado a través de ese ejemplo y a través de un diálogo asertivo constante. Mencionábamos ahora, a veces en esta etapa suele ser muy desgastante y para algunos padres puede llegar a ser molesto y es entendible. Pero es necesario que nosotros, por eso, logremos generar estas habilidades resilientes, estas habilidades de gestión emocional nosotros primero, para poder enseñarles a ellos cómo lo pueden hacer y cómo lo deben hacer. Un ambiente familiar seguro, lleno de amor, lleno de compasión, lleno de empatía, va a permitir una orientación a una estabilidad y a un fortalecimiento de la salud emocional. Y si un niño es emocionalmente resiliente, emocionalmente fuerte, va a poder enfrentar la realidad con herramientas diferenciadoras. Hay un tema que es motivo de preocupación para padres y para docentes. Un tema que suele ser muy álgido y es el acoso escolar, el bullying. Y cuando hablamos de acoso escolar o hablamos de bullying, se da el hecho de que hay opiniones muy divididas. En lo que podemos estar de acuerdo siempre, obviamente, es que no se le puede dar ningún tipo de aceptación o tolerancia a estas prácticas. Pero uno de los trasfondos que suelen darse en torno al acoso escolar, si bien es el impacto social, emocional y psicológico que tienen los acosadores hacia sus pares, también es el hecho de que aquellos que desafortunadamente se convierten en víctimas del acoso no cuentan con las habilidades para poder afrontarlo de la manera asertiva. Entonces, ¿estamos echándole la culpa a la víctima que no está capacitada? No. A lo que quiero llegar es al hecho de que si nuestros niños y niñas logran contar con aquellas habilidades de gestión emocional, cuando lleguen, que ojalá nunca pase, cuando se vean enfrentados a un contexto de acoso en cualquiera de sus formas, van a poder tener la capacidad de afrontarlo de una manera asertiva y resiliente, empezando por el hecho de poder acercarse a un mayor y decir lo que está sucediendo, de poder reconocer lo que está sucediendo e identificar de que eso es algo que definitivamente no quieren experimentar. No estamos hablando de expresiones peyorativas que suelen darse en estos contextos en donde, no, sí, es que los niños y las niñas de ahora son débiles y que son de cristal y todo este tema. Más allá de eso, es poder generarles esas habilidades para que ellos logren enfrentar su realidad, su contexto, que a veces queremos darles lo mejor, pero desafortunadamente inclusive en los mejores contextos pueden darse este tipo de fenómenos, pero entonces que ellos estén más preparados, que inclusive sepan cómo afrontarlo, cómo buscar ayuda y cómo poder sobreponerse a este tipo de sucesos. Y la clave está en el hogar, la clave está en el acompañamiento parental, la clave está en el acompañamiento asertivo por parte de los docentes y es algo que nos compete a todos para lograr estos cambios en los entornos y en nuestros niños. Cuando hablamos de la colmena de emociones, podemos contextualizarnos en el hecho de el panal de las abejas, ¿sí? ¿Y por qué es una colmena de emociones? Porque yo creo que todos hemos visto en algún momento en nuestra vida un panal de abejas, así sea en video o en vivo y en directo, y vemos que todo está hecho de muchas celdas y a veces son muy grandes y eso conlleva mucho trabajo. Una sola abeja no es capaz de construir su panal. Se necesita un gran número de abejas que trabajan juntas para lograr su cometido de construir su colmena, su lugar seguro. De igual manera, cuando nosotros
necesitamos para nuestros niños poder llevarlos a un lugar seguro, y ese lugar seguro no solamente es un lugar físico, lugares seguros como por ejemplo la casa, el colegio, su escuela de inglés, su lugar de actividad deportiva. Esos son lugares seguros. Pero aparte de los lugares seguros, tenemos que ayudar a que nuestros niños tengan un lugar seguro en su propia mente, en su propia capacidad de comprender la realidad. Y para poder construir esta colmena de emociones, pues es necesario que todos, como abejitas, generemos un proceso constructivo para que lo vayamos formando. Entonces, ese proceso, ¿dónde inicia? Está iniciando hoy, posiblemente. De pronto ha empezado previamente, de pronto ya te has venido formando, te has venido interesando por estos temas en relación a la salud mental y emocional de tu niño o de tu niña, pero si no, hoy inicia ese proceso de construcción, y en ese proceso de construcción todos vamos a ser partícipes. Vamos a, como padres, como madres, como acudientes, como coach, como docentes, como en cualquiera de las figuras en que estemos, a ir contribuyendo a, en conjunto con ellos, poder construir esa colmena de emociones. ¿Por qué? Porque en últimas, nuestros niños, nuestras niñas, e incluso nosotros, somos como abejitas. ¿Por qué somos como abejitas? Porque a veces nos vamos a encontrar con la miel, que nos da felicidad. Nos vamos a encontrar con las otras abejitas, que nos dan felicidad. Nos hacen sentir en un estado de euforia, de diversión, de pasar un rato ameno. Pero también a veces las abejitas pican. Y cuando nos pica la abejita, pues entonces podemos sentir dolor, podemos sentir tristeza. Pero nuestros pequeños a veces no saben qué es lo que están sintiendo. Entonces es muy importante que aparte de ese proceso de acompañamiento, pues logremos también irles enseñando a ellos cómo pueden reconocer estas emociones. Hace parte de nuestra labor ayudarlos a reconocer sus emociones, darle un nombre a esas emociones y también que ellos logren reconocer esas emociones. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando nuestros niños y nuestras niñas reconocen sus emociones, se sienten seguros, se sienten felices, pues su proceso de aprendizaje va a ser un proceso mucho más asertivo, va a ser mucho mejor. No es lo mismo un niño, una niña que se siente ansioso, se siente estresado, no se va a poder concentrar bien, no va a poder compartir con los otros, no va a poder conectar, no va a poder hacer sus procesos de aprendizaje como deben ser. Entonces, esos entornos, el colegio, la academia, pues no van a ser lo suficientemente provechosos porque el niño o la niña no está conectado con una emoción positiva que logre potencializar su proceso de aprendizaje. De igual manera, esas emociones, si las aprendemos a gestionar de la manera correcta y asertiva, pues se van a convertir en el motor que no solamente van a propiciar un entorno de aprendizaje óptimo, sino que también va a convertir a nuestros niños y a nuestras niñas en personitas llenas de curiosidad, con una orientación a prestar atención, a conectar con el momento presente, a poder recordar y memorizar de una manera positiva lo que están aprendiendo, porque se van a sentir seguros, se van a sentir felices de poder estar en entornos en donde puedan ir creciendo. Muchos niños y niñas, y esto es algo que a veces no lo vislumbramos lo suficiente, en margen de 3 a 6 años pueden estar siendo víctimas de miedo, de frustración, y esto va a impedir su desarrollo personal en un gran número de las áreas de su vida. Por eso es tan importante el acompañamiento, el reconocimiento. Por eso es tan importante poder prestar atención a aquello que nuestros niños están viviendo, poder tener esa capacidad de preguntar, de saber a nuestros niños, ¿qué estás viviendo? ¿Qué te sucede? ¿Cómo te sientes?
¿Cómo te fue hoy en el colegio? ¿Cómo te fue hoy en tu sesión de inglés? ¿Cómo te fue hoy en tu deporte? ¿Cómo te fue con qué hiciste? ¿Con quién compartiste? Y esto va a permitir que podamos entablar entornos de diálogos asertivos, comunicaciones asertivas y espacios seguros para ellos, donde van a poder aprender y van a poder estar en un estado mayormente positivo para todo lo que se avecina, para todo lo que va a ser ese proceso de ir creciendo. Los niños y las niñas están felices, pues van a querer explorar mucho más y aprender cosas nuevas. Mientras que aquellos niños y niñas que están tristes o enojados, pues les va a costar más trabajo prestar atención a lo que se les enseña. De igual manera, cuando un niño o una niña sabe manejar su enojo, va a poder resolver sus conflictos sin necesidad de recurrir a la violencia, sin necesidad de recurrir a ciertas expresiones emotivas y sentimentales que se traducen en lo contextual en acrecentar el problema o tener conductas que no sean asertivas. Pero esto ¿de dónde comienza? ¿De dónde se da? Desde el hecho de poder aprender a gestionar su enojo. Mientras tanto, aquellos niños y niñas que no logran entender sus emociones van a orientarse hacia procesos que terminan en un embudo de frustración. ¿Y ese embudo de frustración a qué los va a llevar? A responder de una manera poco funcional y poco asertiva. Entonces vemos niños que, por ejemplo, no saben gestionar sus emociones y muerden a los demás. Yo tuve hace algunos años un caso particular de un nene de 4 añitos que lo habían desescolarizado de su jardín porque el niño mordía a todos, mordía a los profesores, a las profesoras, mordía a los amiguitos y desafortunadamente el proceso de acompañamiento a veces no es el más idóneo y para ese momento los directivos y la psicología de ese plantel lo que orientó fue el hecho de decirle a la mamá, tiene que llevarlo por psiquiatría porque el niño ya aquí se le intentó por psicología y no se pudo y tiene que llevarlo a esa psiquiatría porque el niño muerde a todos. Un niño tan pequeño no necesitaría un proceso de acompañamiento psiquiátrico a menos de que sea total y absolutamente necesario. En ese caso, tuvimos la oportunidad de hacerle un acompañamiento y en ese acompañamiento lo que se identificó fue precisamente eso. El niño tenía un entorno que lo único que hacía era acrecentar la frustración a causa de los problemas que habían en la pareja. Y el niño era testigo de todo esto. Y la forma en la que el niño lograba liberar un poco la válvula emocional de todo lo que estaba vivenciando y que no lograba entender, pues era a través de morder a los demás, una forma agresiva. Logramos implementar ciertos procesos, un acompañamiento y unos cambios en el entorno, y esto dio como lugar que pudo volver nuevamente a su proceso de escolaridad y no tuvo necesidad de un acompañamiento psiquiátrico, porque desafortunadamente en ese tipo de casos el proceso es algo que atañe mucho más al tema de la conducta. No hay un fármaco que vaya a generar un proceso de modificación de la conducta. Lo único que se lograría sería ralentizar sus estímulos, pero en general. Y no queremos eso para nuestros niños. Entonces, es necesario entender la importancia del acompañamiento para que el niño pueda socializarse de manera asertiva, para que pueda desenvolverse en sus entornos de manera asertiva y entender que a veces cuando no logramos entender lo que está sucediendo con nuestros niños y nuestras niñas, recurrir a los profesionales idóneos que puedan generar esa orientación.
¿Hay niños que van a procesos por psiquiatría? Sí, los hay, pero porque hay sustratos y factores que son determinantes y que son puntualmente necesarios para abordaje psiquiátrico. Pero la gran mayoría de este tipo de procesos, con un acompañamiento idóneo, pues van a poderse superar muy bien. Entonces, tengamos toda esta información en cuenta para que logremos impactar la vida de nuestros niños de la manera más positiva y funcional posible. Entonces, cuando hablamos de las emociones, hablamos qué son las emociones, todos los beneficios que conlleva el hecho de poder gestionarlo, llegamos al punto de la regulación emocional o la gestión de las emociones. Entonces, cuando hablamos de la regulación emocional, es la forma en la cual nosotros vamos a dar respuesta a la gestión de las situaciones emocionales de la manera más asertiva y más adecuada. En los niños pequeños, dependiendo la edad, siempre van a haber ciertas variaciones, pues vamos a ver que lo principal o lo primario es la identificación de lo que están sintiendo. ¿Qué está sintiendo el niño? En segundo lugar, lograr enseñarle al niño cómo expresar sus emociones de la manera apropiada, para posteriormente enseñarle herramientas mediante las cuales el niño aprenda a calmarse cuando está alterado. Es normal, absoluta y totalmente normal, que cuando haya una sobrecarga emocional, el niño o la niña se altere. Es normal, es inherente al hecho de que son una persona, de que están construyendo una personalidad, en que hay ciertos rasgos. Entonces, es muy importante en el acompañamiento parental que no se generen juicios ni etiquetas en torno a la forma en que nuestros niños expresan sus emociones. Habrá niños que lloran más que otros, habrá niños que hacen un poco más de rabietas que otros, habrá niños que son un poco más calmados, mientras que habrán otros que son un poco más agresivos, pero entonces la idea es poder llevarlos en ese proceso en donde ellos logren identificar lo que sienten, expresar lo que sienten y que aprendan que pese al hecho de poder expresar sus emociones y en algunos momentos alterarse, también sepan cómo van a calmarse. Esto es determinante que se dé mediante un acompañamiento cercano de los padres para que los niños obtengan estas herramientas, que son las herramientas que regularmente se dan a través del proceso psicoterapéutico y del proceso psicoeducativo. Entonces, ¿cómo los padres, y esto también aplica, es mayormente para los padres, pero también aplica para los docentes y para todas aquellas personas, cuidadores, familiares que están cercanos al niño para poder irles inculcando estas herramientas? ¿Cómo se puede apoyar y cómo se puede ayudar al niño a que desarrolle esta regulación emocional? Entonces vamos a ver que hay ciertos pasos que van a contribuirnos en este hecho de poder empezar a dar a nuestros niños la forma de regularse emocionalmente. Entonces, lo primero es determinar qué es, ¿sí? Entonces, ¿qué es la emoción? Entonces, vamos a enseñarle a nuestros niños a reconocer y aceptar sus emociones sin juzgarlas. Y aquí entra un aspecto muy determinante y lo mencionaba ahorita cuando les decía sin etiquetas. Muchas veces somos felices, y digo somos felices, pero eso es algo en relación a que se nos da de manera muy automática. Somos felices generándole a nuestros niños etiquetas comparativas en relación a las emociones. Y esta es una forma de juicio. Entonces, nuestro niño empieza a llorar, nuestra niña empieza a llorar. Y lo que vamos a hacer es, ay, no, mire, cálmese, cálmese, cálmese. No llore. Ay, mire el otro niño no llora. Eso es un juicio. Y creemos que estamos generando un proceso de, él se va a calmar porque está viendo que el otro está calmado. No funciona así. Nuestro niño, nuestra niña está llorando por algo. Entonces, no es decirle, mira,
el otro no llora. O decirle, ¿usted por qué llora? Deje de llorar, pare de llorar. ¿Por qué llora? O algo muy usual en nuestra cultura, que tiene muchos sesgos machistas, es, usted es niño, usted no llore. Los niños no lloran, los varones no lloran. No, el proceso asertivo es generar ese reconocimiento y esa aceptación. Y entonces podemos acercarnos a nuestro niño, a nuestra niña y decirle, ¿pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Te pasa algo? Es muy diferente. En lugar de generar un juicio, en generar una etiqueta. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Qué sientes? ¿Qué tienes? ¿Cómo vamos a hacer esto? Segundo punto. Lo vamos a hacer a través del diálogo. No existe otra forma. No existe otra forma mediante la cual podamos generar esa asistencia para con nuestros niños que mediante el diálogo y mediante una actitud que sea consecuente con que ellos puedan generar una respuesta de seguridad y de apertura. Porque si nosotros llegamos y le vamos a hablar, pero si le vamos a hablar golpeado, entonces, pues esto desafortunadamente va a generar una ruptura en el lazo de la confianza. Entonces, vamos a llegar con un diálogo asertivo. Y no vamos a empezar con expresiones como, está llorando porque se cayó y se golpeó, tuvo un estímulo y eso le dio una respuesta emocional, le duele. Y por eso llora, o se asustó y por eso llora. Entonces decirle, ah, no, eso no fue nada, no, ya, parece, no llore. No, es, ven, te ayudo. Miremos qué pasó. ¿Te golpeaste? ¿En dónde te golpeaste? Ok. ¿Te duele demasiado? No. Ah, bueno. ¿Estás bien? Ah, ok. Listo, puedes calmarte, tranquilo, respira. Es muy diferente. Es generar ese proceso empático con nuestros niños y nuestras niñas. Es generar ese acercamiento. La crianza en culturas hispanas desafortunadamente ha venido marcada por unos hitos de mucha agresividad y de mucha violencia. Yo recuerdo que en la antigüedad las expresiones de estos acompañamientos era, si tú estabas jugando siendo niño, te decían, bájese de ahí, bájese que se va a caer, y si se cae y se golpea no vaya a llorar, y si se cae y se golpea y llora, voy y le pego para que llore por algo. Entonces, hablamos de una serie de construcciones, de comandos cognitivos que el niño empieza a interiorizar y empieza a aprender. Y ese comando cognitivo se resume en, si cometes un error, no tienes oportunidad de llorar por ese error, porque inclusive, pese a que cometiste el error, más encima te voy a caer. Eso no genera asertividad, no genera un diálogo de confianza, no fortalece el autoestima, no fortalece un entorno seguro. Por el contrario, genera muchísimo daño. Entonces, no queremos que nuestros niños y nuestras niñas vivan aquellas experiencias que quizás nos tocó vivir a nosotros. Entonces, ese acompañamiento debe evitar reacciones agresivas, reacciones contradictorias, o por el contrario, minimizar lo que les está pasando. Es que te caíste, eso no fue nada. Se te perdió el juguete, no, eso no fue nada, ya, no llores por eso. Se te dañó, no llores por eso, ya. O simplemente algo que suele darse y es ignorar. No prestar la atención suficiente a esos momentos y a esos hitos que son determinantes. Siempre es importante tener ese proceso de acompañar, y ese es el punto número 3. Y vemos que en el 2 y en el 3 empiezan por lo mismo, diálogo asertivo. Porque a través de ese diálogo asertivo y a través de ese acompañamiento, pues vamos a llamar las cosas por su nombre. Muchas veces pensamos que porque los niños están pequeños, ellos es que él no entiende. Entonces, como no entiende, creemos que no tiene la capacidad y como no tiene la capacidad, pues entonces lo engaño y lo llevo con nombres de cosas que no son o le creo situaciones que no son. Y llamar las cosas
por su nombre es el hecho de no coartar el acompañamiento y los procesos de afrontar la realidad, por ejemplo, desde el miedo. La crianza antigua estaba muy enmarcada en el miedo. Ay, vea, si no se porta bien, el policía se lo lleva. Si no se porta bien, el coco se lo lleva. Debajo de la cama está el coco y se lo lleva. O el loco del costal se lo lleva. Entonces, se coartaba la conducta mediante el miedo. Es necesario generar procesos de acompañamiento con nuestros niños entronados en el diálogo asertivo y llamar las cosas por su nombre. Entonces es, mira, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? Ok. ¿Te duele algo? ¿Te lastimaste? Ah, ok, te raspaste. Ok, la rodilla. Vamos a ver, ¿necesitas algo? ¿Necesitas que la vemos? ¿Estás llorando? Tranquilo, sé que te duele. Vamos a respirar y vamos a ir a lavarte que te lastimaste. Pero estás bien, no pasó algo grave. Y si pasó algo grave, que el niño puede caerse y puede fracturarse, que es un contexto. Entonces también generar eso. Mira, procura no moverte, procura estar tranquilo, vamos a respirar, no mires, mírame a mí. Generar ese acompañamiento, pero siempre desde un factor que es la empatía. En la última generación de terapias contextuales, cognitivo-conductuales, se habla acerca de la compasión y la autocompasión. Y cuando estamos en entornos como este, donde estamos psicoeducándonos, donde estamos aprendiendo, y lo estamos haciendo porque entendemos el valor que tiene este tipo de información para la vida de nuestros niños y para nosotros mismos, pues entendemos de que de una u otra forma es una elección la forma en la cual nosotros percibimos la realidad. Es una elección la forma en la cual aprendemos a gestionar nuestras emociones. Y por consiguiente es necesario entender que los otros también sufren. Así como nosotros sufrimos, los otros sufren. Entonces tener una mirada autocompasiva, mirarnos con compasión y mirar al otro con compasión y mucho más a nuestros niños que están en un proceso de aprendizaje. No es que no entiendan, es que están en un proceso de aprendizaje, pues va a lograr impactar de una manera muy positiva la forma en la cual ellos están construyendo su realidad y la forma en la cual la perciben. Cuarto punto, establecer límites claros. Un niño que logra conocer los límites porque se le han dado de una manera asertiva y de una manera respetuosa, pues va a poder entender que debe mesurarse y aprender a regular sus emociones. ¿Cómo se establecen los límites? A través del lenguaje asertivo, a través de hablar. Es que vamos al supermercado y quiere un dulce. Todos hemos pasado por ahí, todos fuimos niños, todos íbamos a la tienda o al centro comercial y nos antojábamos de todo lo que había. Y es normal. En el modo antiguo, la forma de generar esa regulación emocional era a través de un pellizco, a través de una zamarreada, a través de un grito. Hoy sabemos que lo podemos hacer a través de establecer límites mediante esa comunicación asertiva. Entonces, explicarle, recordemos, los niños sí logran y sí saben entender. Entonces, ¿qué les vamos a decir? ¿Qué les vamos a explicar? Mira, no hay necesidad de llorar. ¿Qué quieres? Ah, que quiero este dulce. Ok. Si hay la posibilidad y si dentro del parámetro está, pues se puede acceder. Pero si no se puede acceder porque está enfermo, porque ha comido muchos dulces, porque no hay el recurso económico en ese momento, entonces es explicarle, mira, hoy no te lo puedo comprar. Quiero que lo entiendas. Hay días que se puede, hay días que no se puede, y hoy es un día que no se puede. No se puede porque no trajimos dinero para comprar eso. Tenemos que comprar otras cosas o simplemente hoy no lo vamos a comprar. Y no es necesario llorar.
Muchas veces lo que se va a dar es que el niño de todas formas va a llorar y se va a obstinar. Pero entonces, en ese momento, nosotros, como adultos, como padres, como acompañantes, no vamos a salirnos de casillas, sino que lo que vamos a hacer es hacerle ese acompañamiento. Y es decirle, no hay necesidad de llorar. Si quieres llorar porque te sientes triste, lo puedes hacer. Pero el hecho de que tú llores no va a cambiar la decisión. Ya la decisión se tomó. Él va a llorar un rato y luego va a sobrevenir la calma. Entonces, es entender que inclusive ese proceso de regulación emocional no va a salir a la primera. No se va a dar en el primer momento. Ah, sí, es que yo voy a aplicar la técnica ya y el niño la va a responder ya. No, es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de ir enseñándole cómo puede darse todo este proceso. Y entonces el número 5, el punto número 5 es aprender a ser un ejemplo. Si el niño ve discusiones, si el niño o la niña ve que la forma en la cual nos expresamos o interpretamos las emociones es desasertiva, pues entonces él lo que está aprendiendo es eso. Si, por ejemplo, en el momento de establecer los límites, prorrumpo los límites porque llora, tomando el ejemplo anterior, se le había dicho que no, pero termino comprándoselo para que se calme y para que no llore, porque ya me estresé de que llore tanto, pues entonces no estoy siendo un ejemplo para él. No estoy logrando ser para él o para ella ese factor que logra generar un entendimiento de cómo funciona la realidad y de cómo debe orientarse cada proceso. Debo ser ejemplo en mi forma de hablar, en mi forma de comportarme, en mi forma de relacionarme con los demás. Porque los niños y las niñas están aprendiendo es eso. Y el sexto punto es ofrecerles herramientas. Si yo le digo a cualquiera de los papitos o mamitas que está hoy aquí, mira, necesito que me hagas una cerca de madera. Ahí está la madera. Pues lo primero que me van a decir es, sí, ¿y las herramientas? Pues se necesita un serrucho, se necesitarán clavos, martillos, se necesitará un metro, se necesitan herramientas. Y muchas veces nos quedamos solo con el sustrato. Y la madera, el sustrato, pues son las emociones. Esas ya las tenemos. Ahora lo que necesitamos es ofrecer a nuestros niños estas herramientas. Poder permitir que ellos cuenten con herramientas para poder aprender a autorregularse, que ellos logren tener estas herramientas y que las aprendan para que cuando estamos ahí con ellos y podemos ser un pilar de apoyo, ellos puedan sentirse seguros, pero también cuando ellos no estén con nosotros. ¿Cómo así que no estén con nosotros? Sí, en el colegio, el más claro ejemplo. Tú mandas tu niño, tu niña al colegio en la mañana y va a pasar más de mediodía sin ti al lado. Y necesita contar con las herramientas para que si acontece cualquier tipo de suceso, pues él o ella puedan afrontarlo de la manera más resiliente. Y cuando logramos cumplir todo esto, cuando logramos implementar, y suena quizás trabajoso, sí, sí, va a llevar de parte del papito, de la mamita, del acompañante, del tutor, del profesor, del instructor, un proceso de invertir tiempo, disposición, amor para lograrlo, pero cuando logramos ir implementando esto, en el tiempo en que se vayan fortaleciendo estas habilidades, pues vamos a lograr notar que nuestros niños van a contar con una mejor autoestima, van a sentirse comprendidos, van a ser niños que y niñas que van a poder hablar de lo que les pasa, van a poder expresarse porque se van a sentir comprendidos, se van a sentir valorados. En la clínica psicológica hay algo que genera demasiado peso, lo digo en el sentido de cuando se hace el proceso del acercamiento como profesional, y es el tema del suicidio infantil. Y son temas que a veces son fuertes
y que es necesario hablarlos, porque si no los hablamos, si siguen quedándose en ese tabú, pues entonces no vamos a comprender qué tan fuertes y graves pueden ser estas situaciones. Y diríamos, pero estamos hablando de un grupo de 3 a 6 años. Se dan situaciones en margen de los 5 o 6 años, donde están un poquito más grandecitos y hacia adelante, en donde hay eventos de tendencia suicida. Y es demasiado fuerte. Aquellos niños y niñas que han tenido intentos suicidios no consumados, en la exploración psicológica se les hace un acercamiento a identificar el por qué. Y ese por qué se enmarca en algo, en una constante, y es el hecho de que son niños y niñas que lo que están buscando es evadir su realidad, porque no se sienten seguros de comentar lo que les pasa. Y entonces en últimas ellos no quieren morir, sino que lo hacían porque querían desaparecer, generar una respuesta evitativa ante su realidad. Y eso es algo muy fuerte. Y para un padre o una madre escuchar este tipo de sucesos es algo muy fuerte. Pero cuando se hace el acercamiento, cuando se hace la entrevista, se empieza a identificar que muchas veces son niños que cuentan con un acompañamiento nulo, que no tienen un acompañamiento real, que no se sienten comprendidos, que no se sienten acogidos, que no tienen la libertad de poder expresar lo que están sintiendo. Entonces, ¿esto por qué se los menciono? Papitos y mamitas. Porque a menos de que logremos tocar estos temas, no logramos a veces vislumbrar de que son realidades que se dan en el mundo. Y es importante poder generar profilaxis de todo este tipo de sucesos, hacer prevención de que este tipo de sucesos no tengan lugar. ¿Y cómo lo logramos? A través de herramientas como las que hemos logrado compartir en este espacio. Entonces vamos a ver que nuestros niños a largo plazo van a tener una mejor autoestima, van a tener mejores habilidades sociales, van a relacionarse de manera muy positiva con los demás, van a poder interiorizar las dinámicas de la norma social, que es algo muy importante, van a ser niños y niñas más resilientes, es decir, que van a lograr enfrentarse a los desafíos y superar esas dificultades. No es lo mismo que un niño sea víctima de bullying y tenga habilidades resilientes a uno que no las tiene, porque el que tiene esas habilidades resilientes pues va a poder hablarlo, va a poder decir, mira, me está pasando esto, va a poder inclusive superarlo. Pero cuando no se tienen estas habilidades, pues va a ser un impacto mucho más complejo. Y de igual manera vamos a notar que nuestros niños van a tener un mejor rendimiento académico, porque un niño emocionalmente regulado, pues va a estar más concentrado y va a aprender mejor. Eso es una constante y una absoluta realidad. Entonces, llegados a este punto, que ya hemos contextualizado mucho, hemos aprendido mucho, quizás mucho de lo que hemos hablado ya lo sabían, pero vuelven a recordarlo y eso es algo muy importante, porque muchas de las cosas que solemos hablar en el proceso de psicoeducación y en el proceso de psicoterapia son cosas que las personas ya saben. Ah, eso yo ya lo sabía, pero lo estás haciendo. Entonces, si tú ya lo sabías y no lo estás haciendo, pues es momento de hacerlo. Y si no lo sabías y hoy lo estás aprendiendo, pues es momento de empezar a implementarlo. Y para esto, para tener y contar con una herramienta, el día de hoy voy a compartirles el termómetro de las emociones. El termómetro de las emociones es una herramienta que tenemos en psicoterapia infantil que va a permitir generar un proceso de reconocimiento emocional. Hay diferentes formas de presentar el termómetro de las emociones. El día de hoy vamos a hacerlo con una guía y esa guía está adaptada para niños entre 3 y 6 años. Es una guía muy simple, muy sencilla, muy fácil de tener, muy fácil de implementar, muy fácil de enseñarla a nuestros niños y a nuestras niñas y nos va a permitir que ellos logren reconocer sus emociones, hablar de sus emociones
y comenzar a gestionar sus emociones. Entonces, este termómetro emocional, ¿en qué está basado? Está basado en que existen múltiples emociones. Y lo mencionábamos al inicio, a veces se habla de que algunas son buenas, algunas son malas, vamos a quitarle esas etiquetas a las emociones y vamos a ver este gráfico. Este gráfico, propuesto por el psicólogo Robert Plutchik, nos habla acerca de que hay unas emociones que son primarias y que progresivamente estas, al combinarse con otras formas de emoción, pues van a dar paso a ciertas emociones o subemociones hasta llegar a procesos más o mayormente sentimentales. Si observamos este gráfico, hay muchas, y de hecho este es el gráfico básico. Hay muchos otros discos de emociones en donde eso es exponencial y es gigante, pero estamos hablando de nuestros niños de 3 a 6 años. Entonces vamos a trabajar con 6 emociones básicas, que son emociones que podríamos denominar emociones primarias. ¿Qué vamos a hacer? Cuando veamos algún tipo de proceso de reacción en nuestros niños, lo que podemos hacer es, y esto es una actividad que no solamente se hace en caliente, sino que también se hace en frío. ¿Qué es hacer la actividad en frío? Enseñarles, hablarles de esto cuando simplemente se está compartiendo con ellos. ¿Sí? Por eso es tan importante el diálogo. Porque si nosotros pretendemos llegar a que ellos aborden y gestionen sus emociones en el momento en que se pusieron a llorar, en el momento que tiraron el juguete, en el momento en que se pusieron muy tristes, en el momento en que están demasiado eufóricos, pues no lo vamos a lograr. Es importante hacerlo en frío, empezar a hablar con ellos, empezar a compartir con ellos, empezar a que ellos reconozcan esto como un juego y a través del juego ellos logren utilizar la herramienta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es presentarles, y quiero hacer la acotación para todas y cada una de las personas que nos están acompañando el día de hoy. Vamos, al finalizar nuestra sesión, a enviarles un enlace. En ese enlace les vamos a pedir el favor que hagan un registro para que podamos hacerles llegar este material y que ustedes puedan implementarlo. Les vamos a enviar este material. De igual manera, les vamos a compartir la grabación de este encuentro para que si hay algo que quieren volver a retomar o si quieren compartirlo con otros miembros de la familia, pues lo puedan y lo logren hacer. Entonces, llegamos a esta diapositiva, a esta imagen. Y en esta imagen vamos a ver las 6 emociones básicas de las cuales vamos a hablar con nuestros niños. Entonces, un acercamiento en frío que podemos hacer con ellos es un día mostrar esta imagen. Y entonces ellos ya saben qué son estas caritas. Muchos no saben leer y escribir, pero ya saben qué son los emojis por pues la era tecnológica en la que vivimos. Y entonces esos emojis pues representan estas emociones. Entonces podemos decirle, ¿tú te has sentido alegre? Nos van a decir, sí. ¿Cuándo te has sentido alegre? Entonces van a decir, sí, cuando me compraron este juguete que tanto quería. Ok, sí, sí lo recuerdo. Eso es sentirte alegre. ¿Y te has sentido triste? Sí, me sentí triste cuando el pajarito que recogimos finalmente se murió. Ok, sí, es tristeza, es un motivo de tristeza. ¿Y cuándo te has sentido enojado? Me he enojado cuando mi otra amiguita no me quiso prestar su muñeca. Ok, sí. ¿Y cuándo has sentido miedo? Me dio miedo cuando iba caminando y salió un perro y me ladró. Ok. ¿Y sorpresa? ¿Cuándo has sentido sorpresa? Entonces nos van a decir cosas como no, cuando abrí los regalos en Navidad. ¿Y calma? ¿Cuándo te sientes en calma? Casi siempre nos van a decir, me siento en calma en la casa, me siento en calma jugando, me siento en calma en la cama cuando voy a dormir. Entonces, ese proceso que es en juego, que es en frío, pues va a permitir de que ellos empiecen a relacionar esos emojis con experiencias que ellos han tenido y relacionar la emoción que han tenido. ¿Para pasar a qué? A que cuando veamos y observemos a nuestros niños en ciertas situaciones, con cualquiera de estas emociones, entonces podamos utilizar nuestro termómetro.
Entonces, nuestro termómetro funciona por cantidad de caritas. Entonces, le vamos a empezar, ya puede ser en otro día, en otro espacio y en frío, a que ellos reconozcan este termómetro. Entonces, este es el termómetro de la alegría. Entonces, en el termómetro de la alegría, vamos a decirles, mira, ¿en algún momento te has sentido alegre? Entonces ellos nos van a dar una idea de algo. Por ejemplo, sí, me da alegría salir al parque. Ok. ¿Y algo que te dé más alegría que eso? Entonces, cuando me llevan a los juegos en el centro comercial. Ok, genial. Entonces, esas son estas dos caritas. La primera es salir a jugar. La segunda, hay dos caritas, es porque te sientes más alegre. Y hay momentos más alegres que ese, entonces va a decir algo como, sí, quizás, me siento alegre cuando me compran algo. Entonces ese momento de alegría son tres caritas, porque estás mucho más feliz. Y hay un momento mucho más feliz que ese, sí, cuando viene de pronto el abuelito o la abuelita a visitarme. Entonces son cuatro caritas. Ok, mira, te puedes sentir alegre, pero también vas a sentirte alegre en mayor o menor medida. Y entonces aquí le mostramos los colores. Entre más va subiendo esa alegría, pues más te vas sintiendo alegre, dependiendo la situación. Y entonces aquí viene un punto, y es que diríamos, pues sentirse muy alegre es muy, muy chévere, y muy bueno, y muy positivo. El tema es que cuando hay una constante enmarcada en el tema de la alegría, pues también está el hecho de la sensibilidad a la frustración. Entonces, es explicarle a nuestros niños y a nuestras niñas que está muy bien sentirnos alegres, pero también entender que a veces la alegría dura un momento y va a pasar. Y no por eso nos vamos a sentir tristes. Cuando vemos de que nuestros niños, por ejemplo, están en casa y están reunidos con otros niños y llega un momento donde se ponen muy, muy eufóricos y se están moviendo mucho, entonces los llamamos y les decimos, ven, 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 ven un momentito, ven, respira, respira, bota, respira, bota, respira, bota. Lo vamos a hacer respirar 3 veces. ¿Por qué? Porque la respiración, y esto es algo que vamos a aperturar otros espacios para poder aprender, porque son muchas herramientas. La respiración es algo que nos va a conectar con el momento presente. Y en nuestros niños, pues es muy positivo empezar a enseñarles cómo conectar desde edad temprana con el momento presente. Entonces les vamos a decir, vamos a respirar, respira. Ok, listo, ya, estás jugando, estás contentísimo. Mira, mira tu termómetro de la alegría, ¿en dónde estás? Y si está así con amigos y está moviéndose y está súper contento, nos va a decir, hay 4 caritas. Ok, listo. Respira, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Ok, perfecto. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Eso para qué sirve? Pues eso nos va a servir para que ellos empiecen a generar ese reconocimiento, esa capacidad de expresar sus emociones. Y diríamos, pero en la alegría es inoficioso. No, es demasiado oficioso porque esto también va a ayudarlos a entender que, no es, que es muy bueno estar alegres, pero que cuando no estamos alegres, pues también hay necesidad de reconocer en dónde estamos. Entonces, por eso tenemos un termómetro de la tristeza. Y vamos a hacer exactamente el mismo proceso en frío de que nuestros niños reconozcan este termómetro de la tristeza. Entonces, tristezas que son bajas, que son moderadas, que son intensas o que es una tristeza desbordante. Nuestros niños pueden estar en estados desbordantes de tristeza en el proceso de afrontar un duelo, una separación. Nuestros niños pueden estar en un estado de tristeza intensa y persistente en el tiempo, inclusive estados distímicos, cuando, por ejemplo, se da una mudanza de casa, cuando hay problemas en el hogar, los niños son muy perceptivos de las cosas, entonces que logren identificar en frío desde la experiencia, desde lo que ellos ya han vivido. ¿Dónde estás? Entonces, cuando vemos que nuestro niño, nuestra niña está triste, podemos utilizar el termómetro y decirle, nene, nena, dime, ¿cómo te sientes? No, estoy triste. Muéstrame aquí qué tan triste estás.
Y entonces nos va a indicar, ok, ¿y por qué estás así de triste? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? Y siempre después de que el niño nos dice o la niña nos dice qué siente, qué tanto siente eso, vamos a poder decirle en qué puedo ayudarte, cómo podemos solucionarlo. Y esto es muy importante, generar ese vínculo de confianza con nuestros niños y nuestras niñas para que ellos logren sentirse bien y que logren afrontar seguros y acompañados las situaciones en la manera en la cual perciben su realidad. Lo mismo pasa con el enojo, lo vamos a hacer en frío, lo vamos a hacer en caliente. Lo mismo pasa con el miedo. Y esto es muy importante. Enojo y miedo son muy importantes. Enojo porque cuando los niños y niñas están pequeños, pues está la frustración y la frustración termina convirtiéndose en enojo o las situaciones en su cotidianidad los hacen enojar. Entonces, ok, ¿por qué estás enojada? ¿Por qué estás enojada? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Y tú qué hiciste? ¿Y tú cómo lo afrontaste? ¿O qué te está dando miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Quién te dijo eso? ¿O tú por qué crees eso? ¿O dónde lo escuchaste? Entonces es muy importante generar una indagación para poder identificar qué es lo que está pasando. Tenemos la sorpresa, esta es como un poco más fluida, ¿sí? El tema de la sorpresa, pero que también es muy importante para que nuestros niños y niñas aprendan a tener una capacidad de evitar el juicio y vivir la experiencia siempre de una manera nueva, de estar siempre expectantes de lo que va a pasar. Es algo muy inherente en los niños y en las niñas, pero a veces eso se pierde. Entonces es muy importante lograr cultivarles eso. Y llegamos a un punto que es determinante y muy valioso, y es el tema de la calma, la tranquilidad. Para los antiguos estoicos, que es la filosofía en la cual se basa el abordaje de la terapia cognitivo-conductual, había una expresión que es la ataraxia. Y ataraxia hace referencia a ese lugar de calma, de tranquilidad. Muchas veces estamos pensando en nuestra mente y muchas veces estos pensamientos suelen generarnos frustración, no solamente a los niños, sino a los adultos, y es el tema de que queremos ser y estar siempre felices. Y vivimos en una lucha constante contra la tristeza. Pero el punto focal de aquello que debemos buscar, más allá de la felicidad, que es muy valiosa y muy bonita y determinante para una vida sana, pues es el hecho de estar en calma, de estar tranquilos. Y enseñarle a nuestros niños a aprender a estar en calma y tranquilos, pues es algo muy positivo. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer a través de la respiración. Entonces, enseñarle a nuestros niños a respirar. Y ustedes van a decir, pero pues todos nuestros niños respiran, pero hacerlo de manera consciente. ¿Cómo conectar con el momento presente? A través de la respiración. Entonces, llevar a nuestros niños, ven, siéntate aquí conmigo, vamos a hacer un juego. ¿Quieres jugar algo? Sí. ¿Qué quieres? Préstame atención que vamos a jugar lo siguiente. Vamos a hacer, a respirar, no es una carrera, no es saber quién aguanta la respiración, no es saber quién respira más duro. Lo que vamos a hacer es jugar con el aire. Entonces vamos a inhala despacio, con calma y vamos a botarlo despacito. Y entonces hacer esa actividad de manera continua y podemos respirar 1 o 2 minuticos con ellos, vamos a ir introduciéndolos en algo que es una herramienta terapéutica bastante significativa de la tercera generación de terapias cognitivo-conductuales, que es el mindfulness. Más adelante tendremos la oportunidad de compartir a profundidad la aplicación de la terapia cognitiva basada en mindfulness en aplicación para los niños. Pero entonces, en este termómetro de la calma, vamos a lograr con ellos ir respirando y poder llevarlos del hecho de que cuando ellos respiren y tengan su sesión de respiración, lleguen a un estado de calma desbordante, que se sientan total y profundamente calmados. Esto es muy importante y muy significativo.
Entonces, hay unas preguntas orientadoras. Estas preguntas orientadoras las van a recibir en el material que les vamos a compartir con las fichas del termómetro. Y es, ¿cómo te sientes? Preguntarle a nuestros niños, ¿cómo te sientes? Es determinante. Va a generar un vínculo, va a generar confianza. Nena, ¿cómo te sientes? Amor, ¿cómo te sientes? Príncipe, ¿cómo te sientes? Recordemos siempre frases y expresiones que validen el afecto. ¿Cómo te sientes? Nos va a contar cómo se está sintiendo. Y después de que nos diga cómo se está sintiendo, vamos a preguntarle, ¿qué te hace sentir así? Porque necesitamos que él mismo vaya construyendo la forma de poder entenderse a sí mismo. Entonces, ¿qué te hace sentir así? ¿Por qué te sientes así? Ah, ok. Nunca vamos a minimizarlo o a ignorarlo o a compararlo o a subvalorarlo o a juzgar. No, evitemos ello. Cuando nos diga por qué se siente así, ok, validar el hecho de por qué se está sintiendo así. Y cerrar con, ¿qué podemos hacer para que te sientas mejor? ¿En qué te puedo ayudar? Y regularmente los niños y las niñas son muy pilosos, son muy despiertos y cuando empezamos a darles estas herramientas, ellos empiezan a denotar mucho de aquello que ellos ya tienen y entonces ellos tienen la respuesta. ¿Qué podemos hacer para que te sientas mejor? Tal cosa. Si eso que nos proponen es una respuesta asertiva, pues vamos a apoyarlos en ello. Si esa respuesta no es tan asertiva, o simplemente ellos nos dicen, no sé qué puedo hacer. Entonces nosotros vamos a brindarle la respuesta. No, mira, podemos hacer esto, podemos caminar, podemos respirar, podemos salir a tomar algo, podemos ir a buscar a algún amigo, podemos ir a ver un rato de televisión, si quieres podemos escuchar música y bailar, si quieres podemos cantar, si quieres podemos jugar juntos. Hay cientos de respuestas asertivas que van a afianzar la confianza y que van a permitir que ellos logren sentirse mucho mejor. Vamos a recordar que todas las emociones son importantes. Es importante sentirse triste. Si no tuviéramos la tristeza, la felicidad, la alegría no tendrían el mismo sabor. Y este termómetro de las emociones nos va a permitir que ellos, siendo pequeños, logren entender mejor sus emociones, saber qué tan fuertes son y que nosotros podamos estar allí generando ese acompañamiento para poder afrontarlas de la mejor manera a través de una gestión asertiva, así como las abejitas trabajan juntas en su panal y a veces disfrutan de la miel, pero a veces también hay picores, pero siempre están juntas. Es para nosotros de gran agrado poder compartir este espacio propiciado por Be English en parte de su sentido institucional, el cual pues se enfoca de manera muy incisiva en el hecho del ser. Y precisamente por eso nuestra alianza busca poder brindar esas herramientas, esa orientación en este entorno de la psicoeducación para que todos y cada uno de los presentes, como papitos y mamitas, logren poder generar un impacto significativo sobre las vidas de sus niños y de sus niñas. Prontamente vamos a tener la oportunidad de extenderles una información la cual va a llegar si algunos de ustedes están interesados, nos lo hacen saber en el formato que vamos a diligenciar en unos minutos para el desarrollo de un proyecto que hemos vislumbrado con Be English del desarrollo de una escuela de padres. La escuela de padres lo que va a procurar es poder generar estos espacios psicoeducativos de una manera muy significativa en torno al aprendizaje de las habilidades en los procesos de gestión emocional, habilidades sociales, comunicación asertiva, salud mental, estrategias de afrontamiento para estrés, ansiedad, depresión, mejoramiento de las relaciones intrafamiliares a nivel escolar
De igual manera, Psiconeuroscience coloca a disposición de todos y cada uno de ustedes toda nuestra gama de servicios en el área de psicología clínica, psicología de la salud, neuropsicología, hipnosis clínica y demás, para que cada uno de ustedes, si llega a tener necesidad de un acompañamiento, pues este pueda darse en el mejor de los contextos. Queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, por su valioso tiempo y la muestra de amor para poder sacarlo y invertirlo en este espacio, porque de esta manera se da el inicio y la concientización en torno a empezar a fortalecer y a trabajar mucho más por la gestión emocional de nuestros más pequeños. Les agradezco mucho la participación y espero que todos y cada uno de ustedes logren beneficiarse de lo que hemos aprendido hoy y que cuenten con Psiconeuroscience como una opción en temas de salud mental, así como con Be English y la Academia Campus Linguae para todo lo que tiene que ver en relación a la formación de la segunda lengua y un entorno que se interesa no solamente por impartir esta habilidad tan bonita de poderse comunicar en otros idiomas, sino también poder ser, que es algo determinante y muy importante. Les agradezco muchísimo por esta disposición de tiempo de poder participar con nosotros.